Hoy estoy aquí con Guillermo Ramírez, que es biólogo y antropólogo forense. Está haciendo su doctorado en biomedicina en la Universidad de Granada. Y bueno, venimos a hablaros del tema de escaneo porque la verdad es que bueno, nosotros dos hemos tenido bastante experiencia recientemente escaneando. Yo estuve un mes, el otoño pasado, escaneando cráneos de la colección de William Bates de la Universidad de Tennessee, y Guillermo ha estado unas semanas también escaneando una colección de un museo de Cataluña para digitalizarla. Pero bueno, también ya habíamos tenido experiencia escaneando anteriormente, ¿no? Y queríamos hablar hoy de este tema porque es una necesidad que encontramos cada vez con más frecuencia en nuestra práctica diaria, en nuestro trabajo del día a día. Y bueno, pues ya hemos adquirido algo de esta experiencia en obtener modelos 3D de diferentes huesos, pero nos hemos dado cuenta de que, bueno, ha sido un proceso un poco dando palos de ciego, ¿no? Porque hemos tenido que averiguar gran parte del proceso, las mejores prácticas para distintos casos de uso y para distintas aplicaciones, pues un poco por nuestra cuenta, porque creemos que aunque hay muchas oportunidades de formación en temas de modelado, esculpido 3D, también para temas por ejemplo, reconstrucción facial, reconstrucción craneofacial, ¿no? Trabajo también para reconstrucción de escenas 3D de lugares, de sitios arqueológicos, por ejemplo, cursos centrados en adquisición, pero sobre todo de la parte de fotogrametría o para escena del crimen, y no tanto en escaneo de estructuras óseas concretas, ¿no? O para aplicaciones específicas como puedan ser la de la identificación humana, como vemos aquí, ¿no? Bueno, con el fin de no alargarnos mucho, creo que no lo hemos mencionado antes, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta durante el evento las podéis ir dejando en el chat en cualquier momento, ¿vale? Las responderemos al final del todo. Pero bueno, empezamos con un vistazo rápido a lo que son las diferentes aplicaciones que pueden tener los modelos 3D en nuestra práctica diaria. En primer lugar, tenemos pues como registro digital pues, de tanto de yacimientos arqueológicos o de hallazgos o restos arqueológicos, ¿no? También tenemos aplicaciones pues, adquiriendo datos para identificación humana. Podemos, por ejemplo, escanear el cráneo para la aplicación de superposición craneofacial o para realizar reconstrucciones, aproximaciones faciales. Podemos escanear dientes para aplicar técnicas de comparación dental, o podemos escanear otras estructuras óseas que puedan ser comparadas a través de la técnica de radiografía comparativa, por ejemplo, ¿no? Además, pues los modelos 3D son una herramienta muy útil para la divulgación científica y cultural, lo que también está muy ligado a su relevancia a la hora de permitir el acceso a distintas colecciones físicas a investigadores de todo el mundo, ¿no? También tienen una muy amplia gama de aplicaciones en biomedicina que merecía la pena mencionarlo simplemente por estar tan estrechamente relacionado con nuestros campos comunes de investigación, de la antropología, odontología, etcétera. Y, por supuesto, se utilizan con mucha frecuencia para la recogida y el almacenamiento de pruebas forenses. Puede ser, por ejemplo, en investigaciones de derechos humanos o de otros tipos, ¿no? Ya que nos permiten captar distintos tipos de evidencia, tanto en interiores como en exteriores. Podemos captar pues, desde patrones de manchas de sangre, a agujeros de bala, a marcas de herramienta, a huellas de zapato, etcétera, ¿no? Pero bueno, como sabéis, en Panacea nosotros nos ocupamos sobre todo del reto de la identificación humana. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los consejos y lecciones un poco que hemos ido sacando relacionados con la adquisición de huesos que son de nuestro interés. Entonces, para empezar, bueno, me imagino que ya a estas alturas la mayoría de vosotros estaréis familiarizados con los modelos 3D y con lo que son, pero por si acaso un recordatorio rápido. Un modelo 3D es una representación geométrica de una superficie en el mundo 3D y esta estructura geométrica pues la llamamos malla. La malla es lo que vemos en esta imagen de aquí, resaltado en naranja, ¿vale? Ahora vamos a ver una imagen más de detalle. Aquí veis que está conformada pues, por esta estructura de triángulos. Y luego podemos tener aquí, aparte de la malla, de la geometría del objeto, podemos tener pues, una textura que la vemos aquí, que representaría las cualidades materiales del objeto, ¿no? Como son su color y el brillo.
Cada escáner funciona de una manera diferente, ¿no? Pero lo más frecuente es que tengamos la opción de escanear con o sin textura. En la mayoría de los escáneres, lo vamos a ver un poco más adelante. Y la principal diferencia que vamos a tener de las imágenes adquiridas mediante escáneres 3D con respecto a las imágenes volumétricas que normalmente vienen de dispositivos médicos como pueda ser una máquina de resonancia magnética o de tomografía computarizada. Y es que estas no solo capturan la superficie, sino que también nos dan información del interior de las estructuras que escaneamos, ¿no? Pero bueno, esto es muy útil y es información realmente muy valiosa, ¿no? Porque puede ser nuestra única opción, por ejemplo, para ver estructuras como son los senos en el cráneo, que son útiles para la identificación en radiografía comparativa, pero bueno, no es siempre necesario, ¿no? Entonces tendremos que tener en cuenta pues, cuál es la aplicación que vamos a tener para esos modelos 3D y en qué los vamos a usar y qué información necesitamos. Si, por ejemplo, la textura nos es esencial o no, ¿no? Bueno, hoy en día los diferentes tipos que tenemos de medios para adquirir modelos 3D de huesos o fragmentos óseos son estos que vemos aquí listados. En primer lugar, hemos puesto los escáneres de luz estructurada porque es en lo que vamos a entrar hoy en mucho más detalle. Luego tendríamos escáneres láser que envían pulsos de luz a gran velocidad que se reflejan luego en los objetos y retornan al sensor del escáner. Entonces, para cada pulso, la distancia entre el escáner y el objeto se mide determinando el tiempo que ha transcurrido entre que se envió el pulso y se recibe, ¿no? Luego están los sistemas de fotogrametría que utilizan una técnica de medición de coordenadas tridimensionales que emplea la triangulación, ¿no? Para después crear una superficie 3D utilizando una serie de fotografías superpuestas que tienen partes que están, o sea, que coincidentes, puntos coincidentes. Y luego, por último, teníamos la segmentación de imágenes volumétricas, que era pues, lo que estaba comentando, ¿no? A partir de imágenes médicas obtenidas de un TAC o resonancia magnética, pues podemos realizar la segmentación, que es esta técnica que nos permite dividir esta imagen en subgrupos llamados segmentos, que pueden ser, por ejemplo, las regiones óseas o las regiones de tejido blando, ¿no? Porque son puntos que van a tener una radiodensidad diferente, entonces pues podremos seleccionar el objeto de una radiodensidad que nos interese y después generar un modelo 3D de la selección que ya exportaremos en el formato de archivo que queramos. Entonces, ¿qué son los escáneres de luz estructurada y cómo funcionan? Pues bueno, son dispositivos más o menos compactos, tenemos rangos variables, ¿no? Pero que básicamente lo que comprenden es una serie de cámaras y un emisor de luz. El emisor de luz va a estar proyectando un patrón de líneas y de una geometría que se conoce y que siempre es la misma, ¿no? Y a continuación las cámaras van a captar esa variación y deformaciones que se producen en el patrón a medida que la luz incide en el objeto a diferentes profundidades y entonces le va a dar al software de escaneo pues, una información clave para crear esa malla y que represente las formas tridimensionales que hay de ese objeto. Luego la textura, que decíamos, pues se captura frecuentemente con una cámara adicional en la mayoría de escáneres o, como vemos en el ejemplo de este GIF aquí, pues en este caso estamos viendo el Artec Micro, que es un escáner que utiliza un patrón de luz RGB para obtener la información del color. Entonces veis cómo va proyectando, pues va alternando entre luz azul, roja y verde. Y bueno, pues en cuanto a las ventajas que tenemos con respecto, por ejemplo, a los otros métodos como pueden ser sistemas de fotogrametría o imágenes médicas, pues es que estos son dispositivos generalmente portátiles y por lo general compactos también. Suelen pesar menos de 2-3 kilos. Luego tenemos excepciones como puede ser el escáner que enseñábamos antes, el micro, que es bastante más grande. Pero bueno, significa que en la mayoría de los casos vamos a poder llevarlos como equipaje de mano en un avión, se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. Solamente vamos a necesitar pues, una extensión o un generador dependiendo del lugar en el que estemos escaneando. Además son fáciles de usar, la curva de aprendizaje no es demasiado pronunciada.
Normalmente también el software es bastante intuitivo, especialmente cuando estamos hablando de escáneres o modelos ya más recientes o más sencillos, como podemos poner, por ejemplo, el Einstein de Shining 3D, que, bueno, pues tiene una interfaz que realmente al usuario le permite básicamente ir avanzando por una serie de opciones una vez que se selecciona el método de escaneo. No deja prácticamente ninguna opción a modificar, lo cual también reduce considerablemente el error que podemos tener luego adquiriendo modelos, ¿no? O en el postprocesado. Y bueno, también que el escaneo, tanto el escaneo como el postprocesado son muy rápidos. Yo, por ejemplo, por dar una referencia, una vez que adquirí ya algo de práctica, estuve escaneando alrededor de 15 cráneos y 15 mandíbulas completas en una jornada normal de 8 horas y procesándolas también. O sea, lo que querría decir que más o menos en media hora se podría estar adquiriendo un modelo de un cráneo y una mandíbula. Pero bueno, estos tiempos evidentemente variarán muchísimo en función de la experiencia, las estructuras que queremos escanear y del estado de conservación que tengamos, ¿no? Si está en un estado fragmentario, entonces pues se multiplica considerablemente. Y en cuanto a las desventajas que tenemos, pues es que la calidad de las texturas por lo general es inferior a cuando utilizamos fotogrametría, pero bueno, este no es el caso ya de todos los escáneres, tenemos algunas opciones como de gama más alta, como el Space Spider que tiene de Artec, que tiene unas texturas muy fotorrealistas y, bueno, por supuesto el precio es muy superior. Y en general el precio de los escáneres es superior a lo que costaría una cámara con la cual ya podemos hacer algo de fotogrametría, pero bueno, sí que es una inversión, yo creo, bastante rentable si queremos digitalizar colecciones más grandes o si va a tener un uso frecuente. Entonces, a continuación vamos a comentar un poquito pues procedimiento y espacio de trabajo. Bueno, pues como comenta mi compañera, actualmente, ahora mismo vamos a comentar pues, los procedimientos generales que se siguen a la hora de escanear objetos, independientemente de la naturaleza del mismo, tanto para un objeto cotidiano como el resto de que en nuestro caso. Comenzaremos, en primer lugar, adecuando el espacio de trabajo para posteriormente escanear estas muestras. Finalmente, cuando ya se hayan escaneado, se procederá a hacer el postprocesado de las mismas y una vez que ya tengamos la malla sólida, pues exportarlo en el formato con el que nos sintamos más cómodos trabajando. ¿Qué entendemos por adecuación del espacio de trabajo? Bueno, pues es aquellos materiales que necesitamos para poder trabajar de la manera más eficiente, que abarca desde los materiales y requisitos del sistema con los que se va a escanear hasta el entorno y las propias muestras en sí. Partiendo de que los equipos con los que se trabaja dependen exclusivamente del escáner con el que estemos trabajando, generalmente el fabricante suele incluir una serie de requisitos y especificaciones mínimas para poder funcionar. Por norma general suelen ser parecidas a las que tenemos en pantalla, pero también tienen un apartado que son especificaciones recomendadas, que suelen ser pues, procesadores más potentes, una memoria RAM más amplia y una tarjeta gráfica más dedicada. Desde Panacea nosotros recomendamos que se sigan las especificaciones recomendadas, ya que esto agiliza bastante la forma de trabajo y reduce considerablemente los tiempos de espera. Asimismo, también recomendamos disponer de otros materiales ajenos a lo que sean informáticos, que nos permiten facilitar el trabajo. Un buen ejemplo de estos materiales son, por ejemplo, las tablas giratorias, que permiten rotar los objetos de manera más fácil, bata y guantes, que, bueno, para los antropólogos, pues bueno, es casi de uso obligatorio. Regletas o extensiones, ya que estos equipos requieren de energía y si necesitamos de una luz, de una fuente de luz externa, va a hacer falta más de los enchufes para poder trabajar cómodamente. También incluimos spray matificantes, ya que estos escáneres al emitir luz hay algunas muestras que tienen mucho destello y no se consiguen escanear de forma adecuada. Entonces se le echa el spray, le da una apariencia un poco más opaca y ya se puede escanear perfectamente. Y también, pues bueno, materiales de sujeción que no sean invasivos, como puede ser la cinta de carrocero, Blue Tack, aquello que nos permita sujetar la pieza cómodamente, pero que no la alteren. Una vez que ya tenemos listos todos estos materiales, procedemos a establecer la zona de trabajo. Recomendamos que nos situemos en una zona que sea amplia y abierta, una zona amplia y abierta. Es decir, que no haya mucho trasiego de personas y que nos podamos mover con facilidad. También es conveniente situarse en una zona donde haya una luz uniforme e indirecta. Con esto nos referimos a las luces que puede tener un laboratorio y
que si utilizamos focos en los casos en los que no sea posible una luz indirecta, que sean focos con difusores, que no den una fuente de luz incidente sobre el objeto. Asimismo, y en relación con lo que hemos comentado de los alargadores y los extensores, los enchufes se recomienda que estén lo más cerca posible de la zona de trabajo, ya que la presencia de cables largos, más los que ya tienen los propios escáneres, más los cargadores de los ordenadores, hacen muy propenso los tropiezos y, bueno, una cosa es que se tropiece el personal, pero otra cosa es que se caigan las muestras o los propios escáneres en sí. Por último, si se va a trabajar en una zona al aire libre, porque es el objeto que queremos escanear, como por ejemplo puede ser una fosa, lo que recomendamos es el uso de carpas para poder simular con mayor precisión las condiciones que se podrían simular en un laboratorio. Una vez que ya hemos delimitado por completo la zona de trabajo y ya tenemos todo el equipamiento con el que vamos a poder trabajar, toca comprobar el estado de las muestras y las manipulaciones que tendríamos que hacerle para poder trabajar correctamente para su catalogación. Con las muestras con las que solemos trabajar en antropología, pues bueno, suelen ser muestras frágiles, con las que hay que tener bastante más cuidado y no realizar movimientos bruscos. Pero si, por ejemplo, son muestras mucho más frágiles, como pueden ser los restos arqueológicos, es conveniente que antes de comenzar a escanear nos paremos a sentar y nos sentemos y pensemos cómo van las distintas piezas que queremos escanear en posición anatómica, intentar comprender la estructura que queremos escanear y una vez que ya la tengamos mentalizada, incluso si se nos permite poder hacer, como vemos en el vídeo, unirla para ver que correctamente va así, tomar todas las anotaciones que necesitemos necesarias de las distintas piezas que vamos a escanear siguiendo el orden que vamos a utilizar para una mejor catalogación de las mismas. Y sin más dilación, pues le cedo el turno a mi compañera que nos comentará cómo se escanean todas estas piezas. Eso, vamos a hablar un poco de los consejos o buenas prácticas que hemos ido encontrando o desarrollando, por así decir, para cada hueso o para distintas estructuras. Para el cráneo, cuando está completo, lo que hemos observado es que lo ideal es escanearlo siempre separado de la mandíbula para evitar cualquier problema de mala articulación o que luego haya pues, movimientos no deseados mientras lo estamos escaneando, ¿no? Posteriormente se podrá articular utilizando distintos tipos de software 3D, ¿no? Y además así también tendremos el modelo completo de cada hueso sin perder información de las zonas que quedan ocluidas en la base del cráneo, por los cóndilos, por ejemplo, o las zonas de los dientes que son muy valiosas para la identificación, como todos sabemos. Bueno, será necesario escanear el cráneo desde arriba y también después girarlo y posicionarlo para, por ejemplo, sobre algo que sea pues una bolsa de estas de